las 10 capas de la retina. Debemos recordar la estructura celular básica de la retina para comprender cada una de las 10 capas de la misma. En la retina existen 4 grupos celulares principales: el epitelio pigmentario de la retina, los fotorreceptores, las células bipolares y las células ganglionares. Hay también 3 tipos de células moduladoras: las células horizontales, las amacrinas y las interplexiformes. Existen además 3 tipos de células gliales de sostén: los astrocitos, los microcitos y las células de Müller. Vamos a identificar las 10 capas de la retina en base a la estructura celular descrita. Es muy fácil identificar el epitelio pigmentario de la retina, formado por células cúbicas con núcleo ovalado y gránulos de melanina en su citoplasma. Tiene múltiples vellosidades que albergan la porción externa de los conos y bastones. La capa nuclear externa, formada por los núcleos de los fotorreceptores, conos y bastones. La capa nuclear interna, que contiene los núcleos de las células bipolares, horizontales, amacrinas, interplexiformes y de Müller. La capa de células ganglionares, donde se encuentran los núcleos de dichas células. Hay 2 capas plexiformes. Son zonas de sinapsis con múltiples terminaciones celulares en forma de redes o plexos, originando la capa plexiforme externa entre la nuclear externa y la interna, y la plexiforme interna entre la nuclear interna y la capa de células ganglionares. El conjunto de axones de las células ganglionares en las proximidades del vítreo forman la capa de fibras nerviosas de la retina. Existen también 2 capas limitantes, externa e interna, formadas por las células de Müller. La limitante externa, formada por la parte apical del citoplasma de dichas células, donde existen múltiples uniones adherens o desmosomas entre células de Müller adyacentes y entre células de Müller con los conos y bastones, que hacen más evidente la capa. La limitante interna está formada por la parte interna del citoplasma de las células de Müller con su membrana basal. La zona donde se encuentran los segmentos externo e interno de los fotorreceptores se denomina capa de conos y bastones. Una vez identificadas las 10 capas de la retina, vamos a enumerarlas de forma ordenada desde la más externa a la más interna. Epitelio pigmentario de la retina, conos y bastones, limitante externa, nuclear externa, plexiforme externa, nuclear interna, plexiforme interna, células ganglionares, fibras nerviosas y limitante interna. Los cortes histológicos seccionan las células de la retina de forma arbitraria y no se ven en su totalidad, sino partes mezcladas de diferentes niveles celulares. En este corte histológico vamos a identificar las 10 capas de la retina de la siguiente manera. Primera, epitelio pigmentario de la retina. Segunda, capa de conos y bastones formada por los segmentos externo e interno de los fotorreceptores. Tercera, capa limitante externa, formada por la parte externa del citoplasma de las células de Müller. Cuarta, capa nuclear externa, contiene los núcleos de conos y bastones. Quinta, capa plexiforme externa, es la zona de sinapsis entre fotorreceptores bipolares y horizontales. Sexta, capa nuclear interna, contiene los núcleos de las células bipolares, horizontales, amacrinas, interplexiformes y de Müller. Séptima, capa plexiforme interna, zona de múltiples sinapsis entre células bipolares, amacrinas, interplexiformes y ganglionares. Octava, capa de células ganglionares, contiene los núcleos de dichas células. Novena, capa de fibras nerviosas, formada por los axones de las células ganglionares que se dirigen hacia la mancha ciega o papila para formar el nervio óptico. Décima, capa limitante interna, formada por la parte interna del citoplasma de las células de Müller con su membrana basal. Valoración de las capas de la retina con OCT. En la práctica clínica podemos valorar las capas de la retina con tomografía de coherencia óptica, obteniendo con ondas de luz un corte similar al histológico.
El conocimiento de las capas de la retina es muy importante para localizar en profundidad las lesiones clínicas retinianas.